Me llamo Eric Pedro Baeza Ortiz de Zárate. Nací en la ciudad de Rancagua el 25 de julio de 1947. Estudié mi primaria y secundaria hasta tercer año en el Instituto Higgins, un instituto privado, de educación privada, pero con mucha labor social. Había muchos muchachos como yo, de familias no pudientes, término medio bajo, que estábamos becados estudiando ahí en función de capacidades y de estudios. Luego, en el año 62, me fui a estudiar a la Escuela de Arte y Oficio, con la finalidad, dado que la familia tenía necesidades económicas, obviamente, cierto, éramos cuatro hermanos, mi padre estaba sin trabajo, mi madre trabajaba, y me fui hasta la Escuela de Artes y quedé estudiando la Escuela de Fundición. Luego terminé mi primera secundaria, ¿cierto?, en la Escuela de Fundición, y pasé inmediatamente a formar parte de la Universidad Técnica del Estado, que se estaba formando en ese momento. Se estaba integrando la carrera de Ingeniería y Ejecución en Metalurgia. Ahí estudié durante mis primeros 3 años, ¿cierto? Y ya en el año 73, cuando ya estaba el proceso del presidente Allende, 173, yo estaba terminando mi carrera empecé a hacer mi último año de carrera de Ingeniería y Ejecución, y empecé a hacer mi tesis de graduación de Ingeniería y Ejecución, y estaba estudiando, ya había pasado a estudiar la Ingeniería Civil, porque en Chile son 4 años de Ingeniería y Ejecución y 3 años de Ingeniería Civil, en la especialidad de Metalurgia. Bueno, eso sí, rápidamente mi parte de estudio. Mi inquietud en la política. Bueno, mi padre siempre fue del Partido Socialista, conocían, hablábamos de política, hablábamos de los movimientos sociales, siempre estuvo, a pesar de haber estudiado en escuela privada, ¿cierto?, tenía esa inquietud, y en la escuela también se fomentaba un poco la labor social de los estudiantes, la parte importante. En años 60, cuando entré a la escuela de arte, obviamente, es una escuela de artes como en todas las escuelas de artes del mundo, esas escuelas que son realmente gestoras políticas de movimientos sociales y políticos de toda parte. Y ahí conocí y empecé a activarme primero que nada en el movimiento político general que había en la universidad. Formé parte del ballet folclórico de la UT, Bafute. Entré en el año 62 al Bafute, y ahí me entré primero que nada como guitarrista, cantante, y después pasé a ser bailarín, a formar parte del equipo. Estando en eso, en la universidad había mucha actividad política. Ahí estaba, en aquel entonces estaban los hermanos Yáñez, después conocí a Ociel, y así hay gente que fui conociendo, que estaban todos en la efervescencia política. Obviamente vino, entonces en ese proceso vino lo que sería la gestión de la Unidad Popular para llevar al presidente Allende a la presidencia, ¿cierto?, obviamente. Y ahí entré a activarme realmente en las juventudes comunistas de Chile. Era un militante general, no en ningún caso, solamente participaba en las concentraciones, en las marchas, en las arengas. Y en ese periodo también me retiré del ballet Bafute, ¿cierto?, y empecé a incursionar en el canto. En el canto formé parte de un grupo integrados todos por estudiantes del Instituto de Educación Física de la Chile, y nos integramos a cantar, obviamente en aquella época no eran canciones populares, canciones políticas también y folclóricas de contenido. Integramos, el grupo se llamaba Culmenche, y actuamos en muchas peñas y en muchos eventos en Chile en ese periodo. Después, hacia el año 70, realmente ya estoy avanzando, me integré también en ese periodo. Después de Culmenche me integré al ballet Aucamán, dirigido por Claudio Lobos y Mireya Lobos, ambos esposos de Diego, y estuve con ellos en Aucamán y con todo este grupo de amigos de casi todos de la Chile y del físico de la Chile, que formaban parte del ballet Aucamán. Luego salí de ahí y me integré en la universidad. Estaba, a propósito, de la universidad, en aquel entonces venía emergiendo Inti Illimani, los primeros Inti Illimani, con Jorge Colón, Horacio Salinas, Horacio Durán, este amigo ecuatoriano que falleció ya, de los primeros integrantes de Inti Illimani.
estábamos en todas las peñas que habían, estábamos a cantar, hacíamos vida social y política, ¿cierto? Y en ese interín me enteré yo que había un grupo de Quilapayún que estaba formando un taller, se querían expandir la TS de ellos para hacerla más masiva. Y evidentemente éramos compañeros de facultad con Hernán Gómez y Rodolfo Parada. Y estaba también Willy Godó, que estudiaba química en la técnica. O sea que a través de ellos conocí Quilapayún, y cuando vine a ese taller yo me postulé y quedé integrado al taller de Quilapayún todo el periodo 70-73. Ese periodo realmente fue un periodo obviamente mucho más fértil desde el punto de vista político, movimiento político, cantando en toda la campaña, ¿no? Y luego, incluso, tuve la experiencia que digo yo, única en mi vida, del grupo en que estaba yo, que nos tocó ir a cantar en la gira por la campaña política del año 73 al norte. Y estuvimos en Arica, en Antofagasta y en Iquique. Llegamos a Iquique y nos enteramos que estaba Luis Advis en Iquique. Y lo abordamos al señor Advis, en aquel entonces creó la cantata Santa María de Iquique, ¿cierto? Lo abordamos y nos presentamos, ¿no? El señor nos miró un poco así reticente, pues, estos peladitos, estos muchachos, qué sé yo. Pero cuando nos pidió que cantáramos, y cuando empezamos a cantar la cantata, él se entusiasmó. Paró, estaba en la casa de un amigo conversando, y empezó a ensayarnos y practicar. Y bueno, cuento corto, como yo, ¿cierto? Realmente él nos dirigió. En la noche que cantamos en Iquique la cantata, que se cantaba por primera vez la cantata en Santa María de Iquique, en la ciudad de Iquique, en un gimnasio, a plena luna del desierto, y el relator fue un locutor que estaba por ahí, conocido, que el señor estaba muy nervioso, se estaba muy preocupado que fuera a equivocarse, pero en realidad era el entorno, ¿no? Esa noche de desierto, luna llena, un estadio lleno, cerrado, estadio de básquetbol cerrado, abierto, pero cerrado el ámbito, ¿cierto? Lleno, y cantamos la cantata. Y fue algo realmente muy emocionante porque, imagínate, para la gente primera vez que escuchaba la cantata, Luis Advis, primera vez que dirigía en Iquique, ¿ya? O sea que fue toda una experiencia muy, muy linda y muy emocionante que realmente nos marcó mucho. Y ahí entré al curso, pero después me fui adaptando y fue un grupo de amigos y fuimos entrando en las peñas. La peña, la parte musical, las peñas, hay mucho deporte, y siempre teníamos un grupo de amigos que estábamos, incluso en las huelgas, participamos en las huelgas que había en aquel entonces por la educación. Varios estuvimos en las huelgas tomando la escuela de arte y oficio, cerrada la escuela de arte y oficio, y teníamos que ver con toda la tensión interna de la escuela, salíamos en las marchas hacia la ciudad, hacia la misma ciudad, protestando por aquellos entonces. Así que fue una vida muy agitada y además, como os digo, siempre estaban ahí, siempre estaba el centro de estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio, que era los hermanos Yáñez, militantes comunistas, toda una familia prácticamente. Siempre tuvieron mucho acercamiento a la juventud y motivaban mucho a la gente a participar en todo, sobre todo en la parte básicamente social, de apoyo a la sociedad, a la educación, de apoyo a las áreas sociales marginadas. O sea, ha sido un movimiento muy fuerte. En realidad, bueno, casualmente por eso fue lo que como lo bombardearon, porque le llamaban la Universidad Roja. Porque en realidad manejaba la juventud comunista, el rector Enrique Kirchner era con Partido Comunista, y había muchos docentes también, de todos lados, pero preponderaba la militancia comunista. Y ahí, obviamente, había toda una línea política a seguir, una línea, diría, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educacional, y eso fue lo que fue más o menos generó. Y eso generó, y casualmente, después cuando se generaron los movimientos ya musicales, como el caso de Inti Illimani, el caso de Quilapayún, que surgió en el ¿cómo se llama? El Instituto Físico de la Chile, con los hermanos, pero después fue complementado por Willy Godó, que llegó primero, entró a ellos que estudiaba química en la UT, y después Rodolfo Parada, y después Hernán Gómez, que fueron los últimos, los primeros 6 estaban. En realidad después se creó la Secretaría de Extensión de la Universidad Técnica del Estado, donde
fue patrocinador de estos grupos, de Inti Illimani y había un montón de grupos musicales. Además, importante resaltar, en ese tiempo Víctor Jara también formó parte de esa secretaría y era como el orientador artístico de la línea. Y Víctor estaba lleno, de hecho, estaba en el hotel el día del golpe de Estado. El 11 de septiembre, bueno, yo como te contaba antes, yo estaba viviendo en un apartamento ahí en Huérfanos, 30 y algo, no recuerdo el número exactamente, a media cuadra de la Plaza Brasil. Y realmente ahí también vivía conmigo, en esa casa, otro compañero del grupo Quilapayún que estaba yo ahí. Y nos levantamos y vimos, bueno, y la señora que nos atendía, una señora mayor, señora Carmen, muy amable, vino asustadísima a decirnos que había un golpe de Estado, que se habían inventado los militares. Bueno, todos nos sorprendidos, ¿no? Pero incertidumbre, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir contar? Evidentemente teníamos la instrucción de ir a algún lugar. Y digo, la vida, como siempre he dicho, es así. Yo casi me voy a la Universidad Técnica, a la universidad, a juntarme. De seguro si hubiera estado ahí no estaría sentado conversando contigo hoy en día, por razones obvias. Pero tomé otro rumbo y me tocó caminar por las calles, ver pasar los tanquetas, ver pasar los militares con pañuelos blancos, pero naranjas, te digo. Yo me fui a la Alameda caminando, seguí antes de la Moneda, me metí por las calles internas y fui bordeando calles, ¿no? Me fui caminando desde Villa Brasil hasta la Villa Macul. Y se me ocurrió irme allá porque mi polola, ¿no?, vivía por allá y también era militante de otro partido, pero teníamos relación, y llegué a la casa de ella. Y ahí estuve, cuando llegué, vino el toque de queda, tuve que quedarme ahí 3 días atascado, hasta que pude salir, y ella me acompañó a dejarme a la casa de una tía. Tenía mi familia, entonces mi familia y mi padre todos eran de Santiago. Y yo llegué desde ahí a la Villa Frey, que está por acá, por Vicuña Maquena, ¿cierto? Y llegué a la casa de la tía, de mi tía, te digo, y mi tía, que obviamente cuando me vio, recibió feliz, asustada. Eran demócratas cristianos, eran en contra de Allende, pero estaban preocupados por la familia. Y después de ahí, bueno, después yo fui a Rancagua, pude irme a Rancagua a mi familia, y me quedé esperando para poder regresar cuando saliera de la universidad. La universidad, si mal no recuerdo, salió en noviembre de ese año, del 73. Y yo vine con mi padre, Rancagua me acompañó para ver, ¿no? Pues sí, no sabía qué pasaba, si yo entraba o no entraba, y cuando llegué allá, pasé solo, y dije, papá, si no me voy a salir, muévete de una vez a avisar. Entré, pregunté, pasé mi carnet, me dijeron que no estaba como buscado ni eso, así que pude ingresar a mi clase de universidad, a mi primer y segundo año que estaba haciendo a ambos días, que lo cursé y terminé la carrera, el año ese. Y ya el año siguiente, 74, empecé el año siguiente, pero al 2 de mayo estaba, un amigo de muchos años que estaba enfermo, lo fui a ver, y la casa estaba llenada por el SIM, y ya estamos conversando. Así fue como pasó por la universidad, mi estudio, y cómo realmente fui detenido. O sea, fui detenido realmente por haber llegado a la casa de este amigo, que este amigo estaba enfermo, un muchacho que tenía una parálisis, había tenido la enfermedad de la parálisis, y había quedado inválido, y lo fui a ver y estaba detenido por el SIM. Y ahí, obviamente, empezó, como te contaba, el tour por los lugares de Chile. Cuando llegué a esa casa, después me enteré que estaban buscando, ¿tú te acuerdas? Aquellos 4 dirigentes del MIR que estaban buscando, los primeros buscados, que después uno de ellos se llamaba Sergio Menantó, se llamaba, si no me equivoco, que también después fue el grupo de 4 que sacaron en televisión, que se rindieran, y después desaparecieron. Uno de ellos había estado ahí y lo andaban buscando a él. Cuando yo llegué, estaba la casa allanada, la familia estaba allanada. La familia había sido, la mamá de este muchacho de la casa había sido pareja de un tío mío, por parte de madre, por eso los conocía. Cuando llegué ahí,
me preguntaron quién era yo, cómo me llamaba, de dónde venía, porque yo venía con mis papeles de la universidad. Habíamos dado un examen de cálculo, si mal no recuerdo. Y venía y lo fui a ver. Y llegamos allá y me preguntaron primero que nada, bien, las preguntas típicas, me pidieron la documentación, después me dijeron que pasara a hablar con mi amigo, y después como había toque de queda, ¿no? Y él me estuvo contando lo que había pasado, haciendo un poco el bobo, ¿no? Pregunté que si podía ir ya, que está en el documento. Y me dijeron que no. Y dije, ¿pero por qué? No, porque está detenido. ¿Pero por qué estoy detenido? No, porque está detenido, punto. Ya. Después te avisamos qué va a pasar. Me quedé esperando ahí y como a las 2 horas me llaman, me dicen que va a ser trasladado. Yo pregunto por qué, me dicen que no pregunte por qué. Y bueno, me vendaron con mi pañuelo, me vendaron los ojos, me posaron las manos, adelante te digo, y bueno, y ahí fui trasladado en un carro con otra persona que había llegado también, y esas cosas, toda la vida de ese señor era totalmente derecha, pero cayó preso igual que yo por haber llegado a esa casa. Entonces después yo fuimos trasladados los dos a, a un lugar, pero también planteo yo, ese lugar donde yo iba en la carretera, más o menos la ruta como que me era conocida, que estábamos recorriendo, ¿no? Y cuando llego al lugar, otra vez, obviamente no me quitan la venda de los ojos, me vuelven a preguntar otra vez, me piden la documentación, vuelven a preguntar otra vez y me dicen que bueno, que me llevan, eso fue, estoy hablando Samuel de como las versión a las 8 de la noche o algo así, más tarde todavía, posiblemente más tarde. Y bueno, llegamos a ese lugar, nos ubicaron sentados en una silla, esposados a cada lado con un compañero que estaba al lado, vendado, y ahí esperaron. El día siguiente pasó el día esperando, nos permitieron eventualmente ir al baño para ver otra vez de uno en uno. Y ahí me di cuenta, tuve conciencia que estaba rodeado de un montón de gente, que estaba tú percibías a la gente alrededor, ¿no? Y sentía los diálogos y te botan al lado, quién eras tú, qué te había pasado. Entonces uno con mucha precaución obviamente no decía porque sabía quién te estaba preguntando, porque no tenía idea. La cosa es que te digo, ahí estuve desde el 2 de mayo hasta el 20 de mayo, 21 de mayo. Y fue cuando salí a la Casa Campana. Y ahí puedo decir, digo, he tenido no sé si suerte que, pero fuera de haberme preguntado ese día que pasó, por qué estaba allá, es decir, ninguna pregunta más. Entre el 2 de mayo y el 20 de mayo. No fui preguntado, no fui interrogado, no fui torturado, debo ser honesto y decir la verdad. Bueno, pasé esos 20 días ahí, sentado en el día y acostado en la colchoneta de noche, esposado, esperando, ¿no? Esperando. Pero como yo venía de la música, ¿no? Y venía, decía, pensaba, tú sabes que te empiezas a pasar como si mochila caldo cabeza de las preguntas, las cosas y todos los lugares, te empiezas a preguntar. Y empecé a preguntarme, o sea, a ver, recorrer, ¿no? Y estaban esos días que estaba así, horas de la tarde, ya eran horrible el tiempo de espera, la incertidumbre, pasaba el tiempo y pasaban los días, no sabía qué pasaba, ni qué no pasaba, ni qué había. Y se me ocurrió empezar a cantar, a susurrar cantando acá, ¿no? Entonces al parecer uno que estaba ahí me escuchó. Me dijo, hey tú, ¿qué estás haciendo? Y entonces ¿a quién le preguntaban? Tú no sabías. Entonces, bueno, tú mismo, el de la parca gris. Entonces, y el parca gris. Entonces, yo, sí, tú mismo. ¿Qué estás haciendo? Estoy cantando, porque. ¿Y qué estás cantando? Una canción. Pues. Cántala. Y yo pensé, estos cabrones me tienen aquí, tienen tanta gente aquí, quieren que les cante más encima. O sea, pero después pensé, chuleta, a lo mejor el canto a los compañeros que hayan también mujeres, muchas mujeres, les va a ayudar en algo. Okay, pues.
Y no se me ocurrió nada más y nada menos que cantar la samba Mi Esperanza. La empecé a cantar, la canté entera y después me dijeron, hey, cantáis bien, pues, weón, cántate otra. Y así fue la cosa, te digo, te cuento, así se fue de a poco en poco. Y en la cantadera de canciones había al lado mío, que fue un pintor de la Chile, Peto Ursúa, estará vivo todavía, Peto. Me dice, oye Pedro, ¿te sabes tal canción? Sí, le dije, sí, cómo no. Hey, cantemos la duda, dale pues. Entonces le dije, oiga señor, le dije, el amigo que está acá al lado, queremos cantar la canción a dúo. Dale, denle pues. Cantamos a dúo una canción. Y después cantamos otra. Bueno, para hacerte el cuento corto, Samuel, eso fue el motivo de que todos los días, aparece, no sé qué día exactamente fue, todos los días, a las 5 de la tarde, cuando cerraban todas las sesiones de tortura y de caliente, bajaban todos a escuchar. Y ahí cantamos, otros recitaron, otros hablaron, se formó como una tertulia que sirvió de distensión a todos, ¿cierto? En que cada uno iba expresando su arte y sus cosas las iba manifestando. Y consecuencia de ello, fíjate, uno de los días me dice, me agarra y me dice, ven acá, ingeniero, y me lleva, te vamos a llevar a la cocina para que lave los platos, pero no puedes mirar. Está bien, tranquilo, le dije. Se me llevaron a la cocina y el lugar lo conocía, que me decía, de esto donde yo lo he visto. Y cuando llego a la cocina me sacan la venda y las cosas para lavar los platos de comida que nos daban. Me doy cuenta que estábamos en Londres, en una peña que había en Londres, la calle Londres 38, la peña que una peña que había ahí estábamos. Decía, concho, entonces después, oye, aquí hay un parque, una entrada, y era justamente la peña que estaba en la calle Londres, por eso se llamaba la llamaba la Casa de las Campanas, porque estaba la campana de San Francisco, en toda la esquina de la Alameda, Londres 38 estoy diciendo, y bueno, y ahí me ubiqué donde estaba, o sea, yo conozco este lugar. Y después otro me dijo, dije, ahí está, que tengo entendido que en el momento del golpe de Estado era una sede del Partido Socialista, y estaba, se había comprado la peña, una sede del Partido Socialista, y cosas de la vida, pues, había que estaba encargado de esa Casa de la Campana. El famoso comandante Romo, Osvaldo Romo, el famoso comandante Romo, ¿no? Que era militante de la ultra Partido Socialista, que era infiltrado. Y bueno, ahí estuvimos, y un día me dicen que nos van a trasladar. Y como ya hemos estado cantando, fíjate, eso nos sirvió para que unas personas, muchachos, eran todos jóvenes que estaban ahí, ¿no? Incluso uno de los días estábamos ahí, y los muchachos estaban todos conversando con nosotros, porque era como una tertulia que había, ¿no? Y llega un capitán, bueno, y cuando ves ahí, dice, ¿quién hizo esto? No, mire, yo estuve inmediatamente, vuelve para allá, mire para allá. ¿Quién hizo esto? ¿Quién puso las cosas? Y se puso bravo, se puso molesto, ¿no? Y se enojó y empezó a decir a regañar a los soldados que estaban de civil, ¿no? Y nos regresaron a todos para adentro otra vez, o sea, a lo anterior que había. Y a los pocos días nos dicen que nos vamos, que nos estamos haciendo trasladados. Y cuando llegamos a trasladarnos, ¿no? Todo el mundo pensaba que se iba de libre, ¿no? Obviamente. Y uno de ellos me dice, el ingeniero me decía, no van libres, me dice, no van libres. Eso está bien cerrado, que trasladan a gente oculta, ¿no? No van libres, van a otro lugar. Y él me dice, ingeniero, no hable, no diga nada. Así, al oído no diga nada, porque va gente como usted infiltrada para ver qué hablan, que se supone que todos van libres. Y de ahí llegamos el 20-21 de mayo al Estado de Chile. Y ahí entré al Estado de Chile, éramos como 40 o 50 que teníamos en ese camión que iba. Y ahí estuvimos hasta el primeros días de junio. Uno de los días que estaba en el Estado de Chile, que obviamente seguíamos cantando así, pero era otra onda, ¿cierto? Dicen, el ciudadano
Eric Pedro Baeza, que suba a la galería. Y cuando llamaban a alguien a esa hora fuera del lugar, era porque se lo llevaban algún paseo. Entonces yo dije, me quedé, Dios mío, bueno, otra vez prepararme, ¿no?, mentalmente de todas las cosas que podía decirle, cómo podía decir, cómo podía desviarme. Y cuando subo, ahí estábamos con carrera, subo al al pasillo, ¿no?, Estadio de Chile. Me dice, quédate ahí, me dice. Y como era todo oscuro, semi oscuro, a la distancia de una persona que venía, una figura que venía, y me dice, ese es mi papá. Ese es mi papá, ese era mi papá. Y cuando más cerca venía, me di cuenta que era él. ¿Ya? Cuando mi papá llegó, así emocionado, me empezó a tocar. Si estaba bien, me tocaba la cara, el cuero se estaba bien. Sí, sí, estoy bien, vamos. No, pero dime, ¿estás bien? No, tranquilo, estoy bien. Entonces, yo decía, pero curioso, ¿por qué esa pasaba, no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Fíjate, paréntesis, en el tour del tío de Pinochet, que cuando yo desaparecí de la casa de mi amigo, ¿cierto?, ahí en Peñarolén, en ellos, cuando la casa la aceptaron, él salió, Migueta salió y consiguió, y fue a la casa del tío, vino, ya, y salió de en Providencia a decirle que yo había sido, me habían tomado detenido en la casa de ellos, quién sabía dónde estaba. ¿Okay? A todo esto, yo tenía un amigo que trabajaba en Naciones Unidas, se llamaba Warren Crowder, estará vivo todavía, estaba en Costa Rica hace unos años atrás. Y él empezó a buscarme. Y fue a todos los campamentos donde había nacido, como funcionario de Naciones Unidas. Y él llegó a Tejas Verdes. Y en Tejas Verdes estaba encargado del campamento, en Tejas Verdes, un mayor de ejército, que se llama, creo que está muerto, Alfredo Rodríguez Painé. Y ahí hay otro caso histórico. La esposa de él había sido novia mía de niños, ¿no?, de jóvenes. Te hablo yo de 14, 15, 16 años. Es un pololeo de aquella época, ¿no? Pero después ella se fue, o sea, yo me separé, dejamos de ver. Y después la volví a encontrar poco antes, por años 70, por ahí 70, o sea, un poquito antes, por ese tío que vivía con la mamá de ella, que me comentó, siempre lo que estaba, nos veíamos, y lo que me comentó que se había divorciado. Y obviamente la fui a ver, otra vez le hicimos relación, ella tenía 2 niños, y siempre estaba con niños, jugando con ellos, pero los niños siempre llegaban con el papá, llegaban agrediendo. O sea, les hablaba mal, los niños chiquitos, tú sabes el conflicto, cariño. Pero esa parte, pero el hecho es que cuando él llegó allá, cuando supo que estaba él, llegó allá y le dijo, vengo a preguntar si aquí está el ciudadano Pedro Baeza. Yo digo, no. Digo, ¿usted se llama fulano de tal? Sí, sí, sí. ¿Usted es primo fulano de tal? Sí, sí, sí. ¿Usted fue esposo fulano de tal? Sí, sí, sí. Bueno, Pedro Baeza es tal persona. Le digo quién era yo, ¿no? El tipo como que asoció. Y sí, me contaba mi amigo, que me contó después, que se puso histérico. Digo, ese individuo no está aquí. Dice, el gringo le dijo, cuidado. Y al final, como se puso impertinente el gringo por su jerarquía de las Naciones Unidas, te digo, el tipo le dijo, lo mandó a sacar con los soldados. Y él le dijo, ojo, si le pasa algo a Pedro, a usted lo va a hacer responsable. El tipo se puso histérico, lo mandó a sacar, bueno, lo mandó a sacar. Y ese interín le llega el mensaje a ellos que yo estaba muerto. Y por otro lado, eso fue el periodo de Chile. Cuando yo estaba en el de Chile, pudimos comunicarnos y mandar los teléfonos de familia que supieran que estábamos vivos, no estábamos, ¿no? O sea, la gente desaparecida, no sabía de dónde estaba. Y yo mandé el teléfono de mi tía, hermana de mi padre, se lo mandé. Decirle dónde estaba. Mi padre lo llaman de Rancagua, Santiago,
para decirle esto, decirle que yo estaba muerto, que tal. Entonces, el caos, cómo le decían a mi familia, mi abuela, mi madre, mi hermano, que yo estaba muerto. Y cuando llega a la casa de su hermana, el hermano lo recibe feliz de la vida y dice que yo estaba en esta de Chile. Después me contó él, años después me contó. O sea, ahora entiendo por qué tú llegaste y por ser visto un fantasma. Y no me creía que yo estaba muerto, vaya, que estás muerto y de repente apareces vivo y estás. Bueno, entonces esa fue la razón por la cual mi padre llegó así. Y ahí, bueno, después tuve visitas, pero como era típico de aquella época, ¿cierto? Un día nos avisan temprano que nos levantemos, que bueno, agarremos las cosas que teníamos, porque vamos a ser trasladados. Así. Y era día de visita. Y estaba la familia esperando afuera para visitarnos y nos sacaron del estado de Chile. Y ahí fuimos, nos enteramos porque íbamos trasladados a Antofagasta, al campamento de Antofagasta, a ¿cómo se llama? A Chacabuco. Ahí llegamos el primer día de julio a Chacabuco, que yo recuerdo más o menos, y llegamos, bueno, fuimos embarcados en la avenida de la FASH, actualmente en los Hércules famosos. Llegamos allá, después montados en buses, porque de Antofagasta al Cerro Moreno, del aeropuerto, a Chacabuco hay buena distancia, hacia interior, ¿cierto? Llegamos a Chacabuco y empezamos otra vez, otro momento, ¿no? Pleno desierto, visitas había muy pocas, obviamente. Teníamos correos y podíamos escribir, pero obviamente los correos todos eran revisados, así que no era normal. Pero en Chacabuco, fíjate, hicimos varias cosas. Primero que nada, como yo venía cantando, me integré a un grupo que se llamaba Punto 30. La ametralladora Punto 30 tenía el título de ese nombre, y cantábamos canciones populares. Pero ahí estaba Ángel Parra con el grupo que tenía él, ¿cierto? Ya habían montado, ya estaba Yoseleski y estaba otras personas que habían estado con Ángel Parra, que habían estado en Chacabuco. Y llegamos allá y seguimos cantando, haciendo cosas, y montamos con unos compañeros que bailaban, por eso que cantaba también, montamos un ballet folclórico del baile de Chile, pero nadie hizo de mujer. Todos éramos los hombres que bailábamos, pero estaba la imagen, estábamos bailando con la mujer, con la pareja al lado. Lo montamos en Chacabuco, ese ballet, te digo, fue muy bullado. Y estuvimos ahí hasta el mes de, si no con Chacabuco, desde junio del 74 hasta, creo que fue por ahí por los primeros días del 75. Y nos trasladaron, cerraron el campamento, porque habían llegado puros presos dijéramos normales, o gente maleante, ¿no? Y ahí era el otro cosa importante, en Chacabuco había una escuela. Y en esa escuela alfabetizamos compañeros, enseñamos matemáticas, enseñamos historia, en fin. Incluso yo aprendí a estudiar italiano, lo aprendí ahí, con un capitán de ejército que estaba en la Embajada de Italia y nos dio clase de italiano, nos enseñó. Y ahí yo di clases también, di clases y recibí clases de idiomas y de matemáticas y de otras cosas. Después fuimos trasladados por Chuncaví, igual así, nos llamaron, tanta gente, llegamos primero a Ritoque y después nos movieron a Pochuncaví. Y ahí estuve en Pochuncaví desde abril, no, Pochuncaví no, pero se me fue fines del 74. Porque en el Pochuncaví montamos la Navidad que ha hecho Ángel Parra, en su grupo Curaca, ahí le hicimos en Pochuncaví. Teníamos todo, hicimos la música. Y ahí justamente nos juntamos con otro compañero, Sergio Cruz, que tuvo el accidente en el museo, que montamos el grupo, éramos 5 que cantábamos, le pusimos un nombre, no recuerdo, le pusimos un nombre, y cantamos ahí esa cantata de Navidad, donde un profesor que falleció, llegó a Panamá exiliado conmigo, el profesor Raúl Naveas, hizo de interlocutor de los relatos que había y fue montado para las familias y para los presos en esa época. Ahí también montamos una escuela
En esa escuela hicimos clases de todo tipo, alfabetizamos, seguimos haciendo clases. Y el comandante, el jefe del campo, nos facilitaba por la gestión de los libros, de los cuadernos, de los lápices para la escuela de la gente. Juntábamos plata y hacíamos. Ahora todos hacíamos también trabajo de artesanía. Las monedas que poníamos para las famosas palomitas, las monedas imagino que lo has visto, ¿no? Eso lo hacíamos más otra 20. Eso lo mandábamos a la familia para que pudieran venderlo y tener plata para mandarnos cosas, o sea, como irnos ayudando mutuamente. Y ahí en Puchuncaví hubo dos momentos muy difíciles. Cuando llegamos, se todo contra la pared y empezaron con las arenas. Empezó con los perros de la guerra, famosos infantes marinos, nos llaman los perros. O sea, toda una arenga intimidante, ¿no? Pero no estábamos escuchando nada. Pero sí un día hicieron lo que llaman un zafarrancho. Nos guardaban y nos cerraban con candado por las puertas por fuera, a todos el campamento portugués Puchuncaví era un campamento de verano que ha hecho Allende en la Unidad Popular, que lo usaron como campamento de prisioneros. Era un campamento de receso de verano, hicieron unas casitas como A para que fuera a ver. Y empezamos a sentir las ráfagas de ametralladoras y los disparos y los gritos, ¿no? De la amenazante. Y todos nos paramos, nos quedamos esperando, te digo, a ver cuándo nos iba a tocar, porque iba por áreas del campamento. Bueno, no nos llegó a nosotros, pero nos enteramos al día siguiente cuando nos levantaron temprano lo que había pasado. Que habían destrozado todas las cosas, habían entrado a las cajas, le habían roto los colchones a los compañeros, le habían quitado ¿cómo se llama? Los enseres, las cosas, todo. Son típico intimidación. Y bueno, supuestamente no hacían informarnos que no había pasado nada. Y incluso después nos enteramos de todas las cosas que hicieron como compañeros, cosas buenas y cosas malas. Pero sí. Y bueno, y ahí me tocó por cosas de la vida ser jefe de ancianos, ser jefe del campamento de los presos, que hablaba con el comandante jefe para cualquier reclamo por lado y lado. Y ahí fue que le dije por qué había pasado eso. Era incorrecto. Bueno, la cosa es que te digo, un diálogo, pero ahí llegaba de todo tipo. Llegaban tipos arrogantes, llegaban tipos que supuestamente eran buena gente, atentos. Y de ahí estando en Puchuncaví, nos avisan que somos. Ahora, ahí vino la primera salida de chilenos a México. Gente ya se fue por su parte. Y en mi caso, yo le dije a mi papá que yo no me iba, que si querían me echaran, que yo no iba a facilitarle la salida del país a ellos. Y ahí tuve un problema con mi familia porque querían que yo me fuera. Y yo no me iba a ir. Si quieren, que me voten, que me echen. Pero yo no me voy a dar el gusto de firmarles para que hacerles fácil. Y en ese periodo de repente llegó la solicitud de Panamá de 110 exiliados, 100 exiliados políticos acá de Puerto Rico. Y yo me opuse. Yo digo, estoy en un gobierno militar. Panamá consiguió un golpe de Estado militar, gobierno militar. Digo, ¿cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Entonces ahí casualmente Ociel nos empezó a explicar al grupo, explicarnos sobre todo al grupo que teníamos cantando con Sergio en el campamento, que no debíamos salir, que teníamos una misión que cumplir afuera del exilio que estaba dando en Chile a través de la música. Estaba la oportunidad de salir. Y ahí fue donde Ociel me convenció. Ociel me convenció y me dijo, está bien. Ya mis padres me estaban diciendo, porque mi padre había ido a hablar con Pedro Espinosa, famoso Pedro Espinosa Alcín. Y el tipo le había dicho que conmigo era un caso donde no sabían qué pasaba. Primero que nada, dos cosas. O yo era demasiado inteligente, que no había dejado ninguna huella de nada, o era demasiado, en realidad no había hecho nada. ¿Ya? Y como país la inseguridad no era esa, que yo en Chile no iba a salir. Que le aconsejaban que saliera. Entonces ahí está bueno, al final de cuentas, cuando pasó esto con Ociel, ya decidimos yo que iba a salir. Y me traje a mi amigo, porque tampoco se quería venir. Y me traje a salir para Panamá. Y ahí estuvo el tiempo. También cosas curiosas que me pasaron, te digo, te comento,
para que tú lo registres y veas tú. En el campamento siempre habían sargentos de la Marina que llegaban, uno bueno, uno mala. Y había un tipo que era odioso. Y un día se le ocurrió armar, se le ocurrió a ellos, nos llevó a todos al campamento, a la cancha de fútbol, y empezó a quitar todas las cosas de artesanía que estábamos haciendo. Los trabajos que hacíamos, trabajos manuales para que no hubiera, se lo empezó a quitar todos. Y cuando llegó el sargento, que yo había hablado con él antes, tipo hemos conversado, y él me había contado que había estado en la UT, en el golpe de Estado, todo. Entonces empezamos a hablar por lo mismo, por la UT, ¿no? Y empezamos a un poco yo decir, mire, ustedes, mire lo que estamos aquí, somos tan terribles como los que dicen que somos terribles, somos asesinos, somos digo, te concluyen. La cosa es que siempre estábamos conversando con él este tipo de temas. Y un día llega y me llama fuera aparte, me dice, señor Walsh, quiero decirle algo. Sí, dígame, tenía todo sale. Yo estaba en ese tiempo ya, dije, el jefe anciano, el jefe grande. No, que quiero decirle que me voy a la calle. Me dijo, sí, me voy a la calle. Tengo aquí, me voy a la calle. Entonces yo le dije, mire, bueno, ¿qué le puedo decir? Solamente le digo que ya sabe quiénes somos y cómo somos. Punto. Bueno, después salimos ya al viaje de Puchuncaví a Tres Álamos, porque ya salíamos al exilio. Y en el exilio salimos todo un grupo grande que estaba de diferentes lados, te digo. Y ahí estuvimos en Tres Álamos como, no recuerdo bien el tiempo, pero no fue mucho tiempo. Y ahí aconteció otro fenómeno interesante, porque digo, es bueno contarlo para que la gente sepa en el caso. Cuando salimos de Panamá, ya primero nos convencieron de que Panamá, el gobierno militar era diferente a los gobiernos militares del sur, que era distinto todo, y que era otro movimiento político distinto. Pero lo que te quiero comentar que quede registrado, de que el día que veníamos saliendo, tuvimos visitas, estas 2 semanas supuestamente visitas más extensivas que veníamos al país, pero el último día suspendieron la visita antes de tiempo. Y cuando estábamos listos para salir, decidieron abrir todas las maletas y empezaron a quitarnos cosas. Y empezaron a protestar. Y en ese momento estaba adelante, donde estaban los militares, estaba el teniente coronel Rujano, que fue el que había mandado al gobierno de Panamá a buscarnos, a recogernos en Chile para traernos a Panamá. Y cuando el tipo vio esto que estaba pasando, él vino a preguntar. Entonces le dijo, ¿qué está pasando? Y él decía, mire, nos vamos del país supuestamente y nos están quitando todo, están haciendo represión. Eso no puede ser. Si usted ya está en el gobierno de Panamá. Y el señor fue y se enfocó con el comandante del campamento y dijo que se suspendiera eso. Y ellos ya estaban bajo la custodia de Panamá, ya estaban en el título panameño y no podían hacerlo. Y el tipo se puso duro, fuerte, te digo, y nos devolvieron todas las cosas. Todas las cosas las devolvieron, te digo, y nos dejaron de molestar. Llegamos al aeropuerto, ¿cierto? Sacaron, obviamente, nos llevaron en buses vertitos con 5, 6, 7 carabineros, en este caso carabineros, ¿cierto? Armados. Y nos llevaron al aeropuerto de Pudahuel. Cuando llegamos a Pudahuel, llegamos allá y nos metieron en un salón formado, que no podíamos mover. Se acostumbraron al campo de concentración. Y la gente, como las familias sabían, se había venido antes y llegaron a las ventanas a vernos, a despedirse. Eso no empezaba a protestar. Y cuando llega otra vez el teniente Urbano y pregunta ¿qué pasa? Y dice, mire, pues, tiene encerrado aquí, no podemos cerrar la ventana, no puedo abrir la cortina de la ventana. Y dice, pero ¿por qué? Pues ustedes ya son en territorio panameño. Ustedes están bajo el gobierno de Panamá. Y se fue otra vez él a decirle, señores, hey, entonces digo, ¿sabe qué más? Mire, salgan de aquí, este es territorio panameño. ¿Pero el avión? No, en el aeropuerto. Salgan de aquí, este es territorio panameño, así que por favor tengan mayoría. Ya, este es territorio panameño, están en territorio panameño. Digo, señores, tranquilos, muévanse, abran, despídanse
no pasa nada. Y así fue. Después el avión ya, en el avión ya, bueno, ya está, con el avión ya estábamos libres, pero él después nos vino a hablar, a preguntarnos, a comentar. Él era el de la inteligencia militar para el G2 se llamaba. Pero él, digo, esas cosas que la gente no sabe, que sí pasaron. Así que eso fue más o menos, te digo. Bueno, mira, en ese tiempo estaba en pleno apogeo la política del gobierno panameño en Torrijos con su equipo de gobierno del canal, la obtención del Tratado del Canal. Y él se unió al movimiento de los no alineados. ¿Te acuerdas tú? No sé si supiste del movimiento de los no alineados, ya. Él se integró ahí y llevó la causa panameña allá. Y movió a todo el mundo. En realidad, te digo, lamentablemente te digo, falleció. Lo mataron, no falleció, lo mataron, te digo. Accidente aéreo. Y entonces él era un militar, ya, formación militar, sí, pero tenía otra mentalidad. Él se rodeó de casi todos los intelectuales panameños, no importaba de qué partido ni corriente, estoy interesado en la cosa del Canal de Panamá, para Panamá, y él armó ese equipo, te digo, y gracias a ellos fue el Tratado Torrijos-Carter. Entonces él estaba negociando eso. Y obviamente, cuando fuimos a este caso, él sabía del problema de Chile, porque ya estaba en Chile, afuera del mundo estaban todas las cosas contra Pinochet, por los exiliados políticos, por los desaparecidos, todo aquello. Y él habló con Pinochet, mandó a gente a hablar con Pinochet. Y él llamó personalmente a Pinochet y le dijo que él ayudaba, que por favor le ayudara, pero que él lo que le pedía es que no votara en contra del Tratado de Torrijos-Carter, sino que votara a favor o se abstuviera, pero no votara en contra. Y lo apoyaba sacando 100 familias chilenas, 100 presos políticos chilenos, fuera de Panamá, fuera de Chile, perdón, y con los que venían con familia. Pero después nos enteramos, hace poco tiempo atrás, con el actual canciller de Relaciones Exteriores, Martínez Hacha, que aquí en Panamá, canciller, ¿cierto?, que había otro fenómeno, que en realidad nos comentó cómo ha sido la negociación de la salida de nosotros, porque Pinochet se negaba a salir comunistas, según es comunista o marxista, y él lo convenció finalmente de que nos permitía salir, y así fue la salida de los 100 chilenos que salimos de Chile. Que venía todo, ¿no? Venían milistas, venían gente independientes, venían radicales, venían comunistas, los más éramos los comunistas y los socialistas, la mayoría. Los milistas también después, y después venían dos o tres, un poquito la cantidad radical independiente, pero la mayoría eran éramos comunistas y socialistas, porque salimos exiliados esos 100 exiliados políticos. Fue el general Torrijos directamente negoció con Pinochet. Le ofreció a canje: tú votas a favor del tratado y te saco 100 presos políticos para que usted no ponga la atención. Bueno, a Panamá, te digo, te habrás dado cuenta que es un país muy sui generis. Primero que nada, la gente, el entorno totalmente distinto a la usanza chilena. Otra gente relacionada, otra gente muy amable, muy asequible, muy dicharachera. Nos recibió muy bien, en general, curiosidad, ¿no? Mucha curiosidad por saber, pero sobre todo más la gente de la universidad y gente de los ambientes políticos del gobierno de izquierda, ¿no? Acá, conocerlo. De hecho, hicieron contacto con todos la gente política de Panamá, nos entrevistaron. Y además también es importante contarte, Samuel, que cuando llegamos a Panamá veníamos con una misión. Sí nos encargaron una misión de que teníamos que denunciar. Y llegando acá a Panamá, nos juntamos con Sergio y cantábamos allá en los campos de concentración, te digo, en los últimos campos. Sergio Cruz, que fue el socialista que falleció, te digo. Y armamos el grupo, le pusimos Canta América. Yo tengo todo el file de Canta América, con todas las presentaciones que hicimos, más de 300 presentaciones que hicimos en Panamá. Solidaridad con Chile, con Vietnam, con Argentina, con Uruguay, o sea, con todos los países del mundo. Hicimos solidaridad. Éramos el equivalente a los que la Payún en Chile, acá en Panamá, y cantamos, y hicimos, hasta grabamos, es más, y participamos en un ballet folclórico que había en Panamá,
de danzas panameñas, ya, un teatro, fue por meses, fue eso. Y sí, participamos ahí, en la serenata, cantando una serenata, una canción, con un bolero, serenata allá en Panamá, que le cantan, la gente le va cantando a las personas, y cantamos ahí, una décima de Jacques Marín, que es un gran escritor panameño, político también, que era político, escribía décimas, cuentos, políticos y no políticos. Y grabamos esa décima de él, que era yo no sé cuánto daría, dedicado a la esposa, y grabamos también la décima de él, que se vayan del canal, alusivo a la fiesta del 9 de enero. Al llegar acá yo venía como venía en la parte de la música, entramos con Sergio justamente, de Canta América, al Instituto Nacional de Cultura, INAC, que era el instituto que regía la cultura en Panamá, dirigido por el profesor Jaime Ingram. Ahí llegamos con Sergio y había un departamento que se llamaba Cultura Popular, y ahí nos integramos a trabajar un tiempito con Sergio ahí. Después yo seguí trabajando ahí. Sergio se fue a trabajar en radio, me fue a seguir trabajando ahí hasta el año 81. Mi trabajo era cultura popular. Yo daba clases en Colón, en Peronomé, en los países de Panamá, y en Panamá formando grupos de juventud fundamentalmente, de música. Yo aquí en Panamá formé dos grupos, de los cuales en dos grupos, uno de estudiantes secundarios y otro de universidad, tuvieron dos hijos de mi esposa. Tiene 6 hijos, 7 con Laura. Y ahí uno de ellos estuvo en el grupo que se llamaba Juan de Mota de Rodríguez, a Luzán Salomón, el grupo de Chile, y el otro estuvo Lorraine, la otra hija mayor, que se llamaba Canto Libre, en homenaje a Víctor Jara, a Víctor Jara. Entonces mi trabajo era ese. Después yo me retiré de ahí, y seguía cantando con Canta América, ¿no? Después yo me retiré de ahí y me fui a terminar mi carrera de ingeniería en la Universidad de Panamá. Yo terminé aquí mi carrera de ingeniería industrial, cambié de carrera, e hice mi maestría acá en Panamá, en la tecnológica, de ingeniería industrial. Y ahí yo entré al coro Música Viva, que es la otra parte importante de la música en Panamá, que fue un coro que tiene 40 años de fundado, que fue fundado por el profesor Jorge Ledesma Bradley, un coro muy distinto a los tradicionales coros, otro estilo, que hicimos viajamos 2 veces, 3 veces, un coro viajado a Europa, ganamos festivales en América y en Europa, también festivales, y de ello me dediqué a eso. Y después ya del coro me salí, te digo, me he dedicado básicamente a trabajar y a la carrera de ingeniería. Soy docente en la Universidad Tecnológica, hace 30 años que llevo dando docencia en la UTP. La UTP es el equivalente a la UT de Chile, una idea de que estamos hablando. Y bueno, y de trabajo he trabajado primero en INAC, después trabajé en el IRRE, que es el Instituto de Recursos Hidráulicos y Eléctricos, que es un equivalente a Endesa en Chile, de alguna forma, ¿cierto? Que era una compañía heredada de los americanos, que Puerto Rico nacionalizó, que regía toda la energía eléctrica del país, todo de cabo a rabo, de San Blas hasta Boca del Toro, el país. Ahí estuve 15 años, después de ahí salí como consultor independiente y después ingresé como consultor del PNUD a la ARI, que te hablaba ya de Amador, ¿te acuerdas que te comenté? Ahí, pues la ARI era la autoridad de la región interoceánica, que fue la entidad que se crearon con Santiago Torrijos Carter para administrar toda la reversión de las áreas militares y civiles de Estados Unidos que regresaron a Panamá como consecuencia de Santiago Torrijos Carter. Esa entidad la administraba, la recibía, la evaluaba, las medidas y las preparaba para el mercado, tanto nacional como internacional. Después de ahí, cerrando ARI, 2004, diciembre de 2004, yo pasé a formar parte de la Agencia Económica Especial Panamá Pacífico, que era la antigua base militar americana de Clayton, Farfán y Kobe. No, Clayton, Farfán y Kobe, sí, eran la base militar, un complejo militar, que
se transformó en una agencia económica especial a nivel de una agencia de promover tecnología a alto nivel a nivel internacional. Y de ahí salí a formar parte del Ministerio de Cultura, donde estoy todavía trabajando. Ya hace 5 años está formado ese ministerio, vamos a cumplir ahora 5 años. Y luego de ahí tuve un tiempo trabajando, creando el Ministerio de la Mujer. Me pidieron prestado para armar el Ministerio de la Mujer y ahora he regresado al Ministerio de Cultura. Estamos ahí trabajando todavía. Ha sido mi carrera profesional y estudiantil acá en Panamá. En realidad aquí en Panamá no había muchas posibilidades, sinceramente. En realidad yo tuve la suerte de estar a un lugar, acá Cultura, y otros, pero en realidad algunos colegas la pasaron bastante difícil. Fue muy difícil. Trabajo muy, como estar vendiendo fruta en la calle, haciendo cosas como deberían de otro estilo hacerlo. Fuimos pocos los que realmente tuvimos la oportunidad de desarrollarnos un poco más en áreas profesionales, pero no fue difícil. Y evidentemente mucha gente venía en tránsito. Todos iban o para Cuba o para Europa fundamentalmente. Así que muchos aquí fueron para Cuba y después migraron a otros lados, otros después muchos fueron a Europa también. Y los que se quedaron, algunos regresaron a Chile, algunos regresaron. En realidad que de los 100 no quedaremos más de 15. De los 100 originales.